Hola amigos, aquí de nuevo contigo en esta ruta de aceleración donde vamos juntos caminando y en esta ocasión hablando de la música y el sonido como el instrumento accesible y poderoso que tiene promesa de impactar tu biología, salud física y obviamente tu salud mental y desarrollo espiritual, provocando niveles alterados de conciencia. Fascinante, el mundo de la música es fascinante y con toda la tecnología que tenemos en la actualidad, hemos podido entender y explicar de una forma más específica con la disciplina de la neurociencia por qué es que la música nos pone como nos pone en términos de ánimo, en términos de evolución, en términos de manejo de emociones. Así que vamos de lleno a nuestro tema. Lo primero será importante reconocer que tú y yo somos una antena que emite y que recibe y también una antena repetidora porque tenemos ondas bioeléctricas. Este cuerpo humano perfecto. Pero también somos un instrumento con caja de resonancia porque podemos producir música y podemos interpretar música gracias a las ondas mecánicas sonoras que también somos. Así que somos este cuerpo, ¿verdad? Y esta dimensión espiritual de forma combinada que Dios ha creado a la perfección, donde somos antena e instrumento musical. Y eso es bien importante saberlo porque inclusive cuando el doctor nos pone aquí, ¿verdad?, para escuchar los latidos del corazón, nos toma la presión, todos esos son ondas de pulso, ondas de presión, ondas sonoras. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense, mi gente, lo que pasa es que el pensamiento anterior, por no decir antiguo, ¿verdad?, pensaba que las células solamente respondían a ondas químicas. ¿Qué son las ondas químicas? Pues hormonas, los nutrientes que se convierten, ¿verdad?, en sustancias químicas y los fármacos. Y por eso pues ha proliferado, ¿verdad?, esta industria de la salud a través de los fármacos, buscando que teniendo una onda química que pueda impactar las células. Pensamiento antiguo, porque obviamente se han ido haciendo estudios, por ejemplo, tengo uno bien reciente de la Universidad de Kyoto, en el 2019, que ponen células y las exponen según unos media fields a vibraciones acústicas dentro del rango audible. Entonces, lo que ya han probado, y te puedo hablar de muchísimas más investigaciones, es que inmediatamente empezaron a ver una inhibición de formación de las células grasas, que se activaron con más de 190 genes que son sensibles al sonido y a la vibración, y que se empezaron a desencadenar una serie de señales químicas provocadas por la vibración y el sonido, que empezaron a modificar la expresión genética de nosotros y el comportamiento celular. ¿Qué es lo que significa eso? Que las células tienen unas proteínas y unos canales mecanosensibles. Vamos a ponerlo en un lenguaje popular. Las células escuchan. Las células escuchan y cuando escuchan la música, cambian su actividad en correspondencia al ritmo que reciban. Brutal, brutal. Esto implica que va a haber un cambio futuro que ya se inició con la musicoterapia, impactando lo que se conoce como la ciencia regenerativa. Y eso la neurociencia lo ha seguido probando con estudios, utilizando los EEG, utilizando los MRI y demostrando el efecto que tiene en la activación. Sin dejar de comentarte que en el 1995, no está muy lejano de donde estamos, se descubrieron lo que se conocen como las neuronas espejo. Las neuronas espejo, que son aproximadamente 1000 en cada mililitro cúbico, ¿verdad?, del cerebro, o sea que son menos que el total, pero tienen una función muy importante. Las células espejos imitan, o sea que yo lo que oigo y lo que veo lo puedo imitar porque la célula espejo hace una simulación. Gracias a eso podemos aprender, replicar sonido e interpretar música. Y esas células espejo están en todos nosotros, también en algunos animales. Y secreto, las mujeres tienen la corteza donde están esas células espejo ubicadas en gran cantidad, mayor o más grande que los hombres, así que se asume que hay más células espejo en el cerebro de la mujer. Y por esa razón, inclusive se señalan las mujeres como más empáticas, porque la maravilla de la neurona espejo es que en ese proceso de imitar
codifica intención y emoción de lo que ve y lo que escucha. ¿Sabes cómo se llama eso? Empatía. Y esa empatía que tenemos con lo que vemos, por la intención y la emoción que emana de ese estímulo auditivo o visual, genera un proceso de conexión social. Puedo sentir en tus zapatos. Entonces, obviamente, eso con todo lo que la neurociencia ha aprobado, con todos los estudios que siguen diciendo que la música es medicina, pues nosotros podemos alterar nuestros niveles de conciencia y alterar la reconfiguración de los órganos de nuestra biología o de nuestro cuerpo, de nuestra masa. Yo recuerdo inclusive un estudio con el que junto a mi socia una vez hicimos un adiestramiento donde estaba Masaru Emoto, que fue una de las primeras personas que no le creyeron, pero hizo experimentos con el agua. Cogía el agua líquida y le hablaba gracias, palabras de amor, palabras bonitas, y cuando frizaba el agua, la configuración molecular salían en formas de estrellas y en formas maravillosas. A esa misma agua se le hablaba mal, vibraciones con intenciones y emociones negativas, y lo que salía en los cristales congelados eran cosas negativas. La ciencia ha podido probar que él tenía razón, y señores, ¿saben qué? Vamos a escuchar esto de la música, porque si tú quieres tener un proceso de transformación vital, inclusive permanente en tu vida, la música es la herramienta que necesitas, ¿verdad? La música, ¿qué es la música? Pues la música es el arte organizado. La palabra organizada es la parte más importante de todo esto, porque hay sonidos que no tienen orden, que no tienen una regularidad. La música intencionalmente es un arte organizado de sonidos y silencios. Y te puedo decir, ¿verdad?, por mis clases de piano, que cuando miro en la partitura, el símbolo de silencio está reconocido como un símbolo formal. Entonces, como que calla esta mano y ahora habla esta, y esa combinación de sonidos y silencios con intención, de una manera lógica, de una manera coherente y agradable, provoca emociones y sentimientos en las personas que las escuchan. La música tiene 3 características bien importantes. Una de ellas es el ritmo. El patrón de sonidos y silencios en el tiempo es lo que produce el ritmo. Y entonces con el ritmo uno se mueve. Y tú ves que tu cuerpo, como les dije ahorita, por el proceso de arrastre o de sincronización, se va a mover exactamente igual como se mueva el ritmo de una canción. Porque ese es el latido del corazón de la música. Ahora bien, está la melodía. La melodía es la sucesión de notas que si fuera en voz se canta la letra, y hay veces que no se canta, pero se simula en las teclas del piano o en la guitarra, cuando se hace, ¿verdad?, de forma acústica, más allá de los acordes, se hace la melodía. Y esa es la frase, esa es la historia detrás de la música. Y tiene también armonía. Armonía, entonces, son todos los acordes, los otros instrumentos, el juego de voces, que entran a acompañar en un trabajo de equipo a la melodía, marcada por un ritmo o una frecuencia, pero que tienen que estar en armonía para que sea algo que no sea disonante. Así que con esas 3 características es que nos impactan a nosotros. El sistema límbico, que es donde están todas las emociones, ahí están las amígdalas, la amígdala, que es la de las emociones, está el núcleo de accumbens, que es lo que le llaman el centro de placer, en el cual se empiezan con sus señales a segregar la dopamina, y está el hipocampo, todo eso dentro del sistema límbico. Y además la corteza prefrontal, donde están nada más y nada menos que las memorias, donde están nada más que nada menos que nuestras capacidades cognitivas de aprender, de imitar, de retener, y se crea como resultado de eso una generación de neuronas nuevas. Por eso es que dice que si estás mucho tiempo expuesto a la música y más que oírla en el proceso de interpretación, vivirás más años porque estarás creando más neuronas. ¿Okay? Todo eso va generando óxido nítrico, dopamina, prolactina, serotonina, oxitocina, endorfina, que si recuerdan ahí están las hormonas de la felicidad. Y que va creando, dependiendo de la música, de su contenido y de su intención, pues placer o displacer, relajación o activación, empatía o apatía, enfoque o desenfoque, apertura cognitiva o cierre cognitivo. Por eso es que es bien importante ser selectivo en los estímulos, en lo que quiero provocar en ese momento en mi vida, en los estímulos, tomando en consideración lo que quiero proyectar y lo que estoy sintiendo. Todo eso, ¿cuáles son los beneficios de todo eso? Aida, coméntame, que estoy casi convencido. Pues mira, niveles de ansiedad bajan. ¿Por qué? Porque baja el cortisol. Intensidad del dolor, porque aumentan las dopaminas. Los estados anímicos cambian.
hay un rendimiento fisiológico en el deporte mayor, un rendimiento mental mayor, un sistema inmunológico que se robustece. Tenemos mejora en la calidad del sueño porque eso interfiere con las distintas ondas cerebrales. Tienes una mayor sensación de autodominio y de poder, tienes más conexión social a través de las neuronas espejo y como si eso fuera poco, impacta tus niveles de conciencia. Dime si no, que la música es un instrumento poderoso de alto impacto. Y lo mejor de todo esto es que para escuchar música se utilizan los dos hemisferios cerebrales. Porque en el hemisferio izquierdo tienes el lenguaje, tienes la elaboración de secuencias que hay que seguir en una partitura, en una canción, en una secuencia de letras. Tienes el mecanismo de ejecución motor, de cómo se mueve un dedo u otro en los distintos instrumentos. Pero en el hemisferio derecho es donde tienes el procesamiento sensorial, en donde tienes la percepción de la melodía, en donde está la intuición musical, de donde se puede crear música y donde tenemos la imaginación musical. Miren qué cosa más fabulosa. O sea, cuando tú practicas, por ejemplo, el canto, ¿verdad? Que somos ahí un instrumento principalmente de cuerda, pero también de aire, y la caja de resonancia es nuestra capacidad torácica. La articulación de las palabras necesita del hemisferio izquierdo para la elaboración de secuencia y las representaciones verbales. Sin embargo, el hemisferio derecho es el que te va a dar la entonación melódica y te va a aportar el componente emocional. Por eso a veces decimos, tiene mucho feeling, tiene poco feeling. Y es que cómo se entremezclan esas dos funciones hemisféricas de un cerebro perfectamente configurado. De hecho, y quiero terminar en esta parte diciéndote, la práctica constante de un instrumento musical científicamente probado, escucha, tiene la capacidad de generar en ti o en mí cambios estructurales y funcionales en nuestro cerebro, cambiando y modificando las conexiones neuronales. ¿Sabes qué significa eso? Salud y evolución. Y cuando habla de cambios, en este caso no es una experiencia temporal de que estabas en baja y escuchaste una música y te puso en alta, pero luego vuelves a tu normalidad, sino que son cambios permanentes en las funciones y en las estructuras de tu cerebro y mi cerebro. Tanto es así que inclusive con pacientes que tienen Alzheimer, se ha visto que aunque no pueden recordar otras experiencias, pueden recordar secuencias musicales. Recientemente vi en el internet una bailarina que hacía el baile que era como el de los cisnes. Y entonces ella tiene problemas de memoria y de temporalidad, pero cuando le ponen la música ella empieza a bailar. Puede recordar la secuencia de los pasos, de la armonía, una cosa maravillosa, y se están haciendo enormes experimentos de cómo inclusive no solamente puede crear esa experiencia temporal, sino que puede ayudarle a ralentizar su progreso en la condición. La música, escucha esto, es el estímulo que más partes del cerebro ilumina. Fuegos artificiales, como te dije en el episodio pasado. Y el Consejo Mundial sobre Salud Cerebral, que es autoridad en estos estudios de música y salud, dijo y reconoció en el año 2020, hace solo 5 años, que definitivamente hay evidencias para entender que es ley científica el que la música estimula y logra salud cerebral. Y concluyó diciendo que se estimulan tantas partes del cerebro de forma coordinada y en tiempo real, sobre todo para enfermedades de naturaleza cerebrovascular, Parkinson, ¿verdad? Y otras funciones relacionadas con los procesos de memoria y cognición. Así que no cabe la menor duda de que la música es un poder enorme para alcanzar esos niveles de conciencia y llegar más cerquita de ese punto donde dices, ¿sabes qué? Estoy empezando a sentir cómo se vive una vida exhilarante.